Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre funciones cuadráticas en hojas de cálculo. Soy Ricardo Buitrago, docente de Tecnología e Informática de la Institución Educativa San Mateo en Soacha, Cundinamarca. En primer lugar, tenemos una frase que se le atribuye a Galileo Galilei. Nunca he conocido un hombre tan ignorante que no haya podido aprender algo de él. Realmente pues es bastante constructivo saber que de todas las personas podemos de una u otra forma aprender nuevas cosas. Interesante pues, ¿quién lo dice? El padre de la ciencia. Isaac Newton, uno de los grandes científicos que inspiró durante muchos años a los científicos, tal vez uno de los científicos más grandes de todos los tiempos, solamente fue desbancado y no por otra persona, sino por la tecnología, ya que gracias a los avances tecnológicos se pudo comprobar que las teorías, las leyes científicas propuestas por Newton no se cumplen necesariamente en todos los espacios del universo. De pronto en la Tierra se cumplan totalmente, pero cuando empezamos a observar el universo más allá de nuestros ojos, ya notamos que hay ciertas cosas que no se cumplen. En primer lugar, para desarrollar nuestro estándar, pues vamos a decir que Galileo Galilei, considerado el padre de la ciencia, fue quien, a partir de sus estudios de matemáticas, comenzó a desarrollar la física experimental y a partir de esos experimentos es que comienza a formalizar por medio de las matemáticas muchas de las leyes que antes no se tenían por ciertas. Entonces, esto da lugar a toda una nueva propuesta, a todos unos nuevos paradigmas científicos que chocan con la religión dominante en ese momento y da lugar a su condena a muerte por algunas afirmaciones muy propias de él, como por ejemplo que la Tierra era prácticamente redonda. Obviamente, pues con el tiempo su condena fue totalmente revocada y la Iglesia Católica, por intermedio del Papa Juan Pablo II, pues pide perdón a la comunidad científica por estos desaciertos que han cometido. Isaac Newton fue uno de los científicos más grandes, como ya habíamos dicho, pero la tecnología precisamente fue la que parcialmente en algunos aspectos le quita la razón a todos los descubrimientos de él. Pero hay uno que en la actualidad todavía no se ha podido, eh, que sigue vigente, digámoslo así, y es el cálculo diferencial. Cuando consideramos el dx, o sea, los espacios, las series que se van incrementando en los análisis de funciones, pero Isaac Newton fue el primero que empezó a considerarlo en espacios infinitesimalmente pequeños y a partir de ello da origen al cálculo diferencial todavía vigente en nuestros días. Entonces, a partir de estos dos personajes que son los más importantes tal vez para este tipo de funciones, vamos a describir el concepto de función cuadrática, sus formas y las herramientas informáticas que se pueden utilizar para su comprensión. Entonces, una función cuadrática es una función polinómica de orden 2 que tiene la forma ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales y a necesariamente diferente de cero para que sea cuadrática. Entonces, digamos que la función cuadrática en su dominio, o sea, está definido para los valores de x de todos los reales. Y el codominio está definido para los reales positivos si a es mayor que cero o los reales negativos si a es menor que cero. Recordemos que si a es igual a cero, pues no se puede considerar función cuadrática. Y en ambos casos, pues es aproximadamente los reales dependiendo pues de unos valores muy pequeños que puedan tomar b y c, pero siempre son valores finitos y bastante pequeños.
La función cuadrática, al graficarla, pues tenemos que siempre nos va a dar una parábola. Por ejemplo, aquí tenemos la función cuadrática x cuadrado. Observen que al elevar, por ejemplo, el número -1 al cuadrado por ley de signos, tenemos que da 1 y así sucesivamente. Entonces, los números, prácticamente la parábola va a ser espejo en todos los números, pues teniendo en cuenta solamente la variación que pueda tener en su vértice. Cuando nosotros vamos a hallar la solución de una función cuadrática, en general tenemos dos posibles soluciones. Cuando trabajamos por allá en el álgebra en factorización, por ejemplo, si los dos eran positivos, entonces decíamos x más algo multiplicado por x más algo, y en esos casos ser igual a cero. Entonces, a partir de eso y por ser función cuadrática, siempre vamos a tener dos soluciones que normalmente deberían ser soluciones reales. Cuando decimos que no hay solución, es porque las soluciones son imaginarias o complejas en el mejor de los casos. O sea, cuando la raíz, el número que está por dentro de la raíz es negativo. Bien, entonces vamos a graficar las siguientes funciones: x cuadrado menos 1 y 1 menos x cuadrado, o menos x cuadrado más 1. Entonces vamos a utilizar esta plantilla. Vamos a dimensionarla mejor. Entonces, la primera tenemos que es x cuadrado, o sea, 1. El b es 0, porque no tiene, digamos que al final estaría en 0x o algo así, que no tiene sentido. Entonces decimos que es x cuadrado menos 1. Entonces, este caso es menos 1. Y para el otro valor sería menos x cuadrado, 0 y 1. Son las dos funciones que vamos a realizar. Entonces, el primer valor, como siempre, va a ser igual al mínimo. Ojo, cuando decimos que es igual al mínimo, lo que estamos diciendo es que este valor mínimo lo podemos cambiar. El siguiente valor va a ser igual al anterior más el delta x, algo, digamos, el primer inicial de x, que es igual al máximo inmovilizado con la tecla F4 menos el mínimo inmovilizado con la tecla F4, y como la diferencia son 20 valores, entonces lo vamos a dividir entre 20 para que nos dé el delta adecuado. Entonces ya tenemos el valor, el primer valor, que es menos 9. Vamos a copiar como siempre hasta la fila 22, donde obtenemos el valor de 10. Vamos a graficar entonces la siguiente función: x cuadrado menos 1. Entonces esta va a ser igual a primer valor inmovilizado por a elevado al cuadrado, más este por, perdón, pero este valor inmovilizado también por a2 más el tercer valor, y ese valor también inmovilizado. ¿Sí? Entonces nos pregunta si vamos a autocompletar y le decimos que sí. Siguiente valor, siguiente ecuación, igual al primero inmovilizado por el x que está en la columna A, fila 2, elevado al cuadrado más
el B inmovilizado por el A más el el H, perdón, inmovilizado. Y al igual que el anterior, entonces vamos a autocompletar. Luego de autocompletar, entonces tenemos acá, seleccionamos todos los datos, incluyendo los encabezados, y vamos a insertar la gráfica. Por aquí tenemos el gráfico. Esperamos que está pensando un poquito despacio. Tenemos los dos gráficos perfectos, entonces los vamos a dejar en la misma hoja para, pues para efectos de análisis y de saber lo que estamos haciendo. Entonces, la primera gráfica, podemos aquí personalizarla, vamos a editar gráfico, vamos a personalizar el título, le vamos a colocar gráfica función cuadrática. Función cuadrática y está queda con eso, pero no hay nada que no se pueda corregir. Bien, entonces ya tenemos nuestra gráfica de la función cuadrática. Pues de todas formas acá no podemos observar, vamos a disminuir a mirar qué pasa en intervalos ya razonablemente más pequeños, entre menos 5 y 5. Entonces observamos que aquí hay, digamos que un cruce entre estas dos funciones. Podemos también llevarlo, por ejemplo, entre menos 1 y 1. Bueno, entonces este valor realmente no nos sirve. Menos 2 y 2. Entonces ya podemos ver cuál es el intervalo, cuál es el vértice de cada una. Para el caso de x cuadrado más 1, el vértice es 0 menos 1 y para el caso de 1 menos x cuadrado sería 0, 1. Ese sería el cruce, pero realmente un punto bien interesante para el análisis yo creo que sería entre menos 5 y 5. Y ahí ya podemos obtener más o menos un punto bien interesante de lo que sería la generalidad de la gráfica de la función cuadrática. Entonces ahí ya la tenemos totalmente graficada. Bien, entonces dice el siguiente ejercicio: graficar x cuadrado menos 5x más 6 y x cuadrado menos 4x más 5. Y al mismo tiempo hallar las soluciones para esas dos ecuaciones. Entonces, vamos a hallar estas dos soluciones. Nos dice que la primera es x cuadrado menos 5x más 6. Entonces, voy a duplicar esta hoja. Y esa hoja se va a llamar punto 1,2. Entonces vamos a colocar aquí los valores que nos dijeron. Entonces el primero es 1, menos 5 y 6. Entonces ya lo tenemos y el siguiente es 1, menos 4 y 5.
Entonces, lo que empezamos a notar en este caso es que pues hay una parte que prácticamente no nos interesa. Si observamos esta nueva gráfica que se generó, que bueno, aquí cambió, entonces no lo vamos a cambiar de momento por cuestiones de tiempo, pero ya podemos observar que la solución está más o menos entre 0 y 4 o 0 y 5. Vamos a colocar los puntos que nos va a interesar ver, 0 y 5. Entonces, ¿qué podemos observar? Que la función, la primera, vamos a colocarla acá, esta primera función que es x cuadrado menos 5x más 6, y acá vamos a colocar la otra que sería x cuadrado menos 4x más 5. Ya se nos actualizaron aquí los valores, entonces la función azul corta, voy a poner los puntos entre 1 y 4 que básicamente me interesan muchísimo. ¿Sí? Cada vez lo puedo cerrar más, sobre todo para efectos de análisis. Entre 1 y 4 nosotros observamos que corta al eje X en este punto, en el punto 2. Vamos a dejarla entre 0 y 5 más bien, para que automáticamente nos arroje la gráfica. Entonces, vemos que la corta en el punto 0,2 y 0,3. La otra gráfica no corta al eje X. Por lo tanto, eso es lo que vamos a entender como las soluciones de este polinomio. Entonces, vamos a duplicar esta hoja. Vamos a eliminar acá, perdón. Vamos a eliminar esta hoja. Entonces, vamos a duplicar esta hoja. Este sería el punto 2. Y vamos a mirar qué es lo que pretendemos. De momento voy a borrar esta gráfica, no me interesa mucho. Y voy a comenzar a hallar las soluciones. El problema dice así: hallar las soluciones para x cuadrado menos 5x más 6, ya las habíamos graficado, y para x cuadrado menos 4x más 5. Entonces, aquí tenemos la fórmula. Esta fórmula de x es la fórmula que vamos a insertar dentro de nuestra hoja de cálculo para poder hallar las soluciones. Recordemos que en hojas de cálculo y en programación los algoritmos de factorización son bastante complejos. En cambio, estas fórmulas ya determinísticas, por complicadas que sean las cifras, pues siempre van a ser las más óptimas de manejar. Bien, entonces a partir de esta hoja voy a duplicarla, cambio el nombre, entonces ya no va a ser punto 1.2, sino el segundo punto donde vamos a hallar las soluciones. Voy a eliminar la gráfica porque estrictamente no me interesa. Entonces voy a hallar la solución 1. Para la primera ecuación, también la solución 2.
Y lo mismo para la siguiente ecuación. Al ser más o menos raíz, es que obtenemos las dos soluciones. Entonces, para el primer caso, voy a ampliar un poquito esto acá, que se vea. Igual a paréntesis menos 1 por B más raíz de B elevado al cuadrado menos 4 por A por C. Cerramos paréntesis dos veces y dividimos entre 2. Hagámoslo así, bueno, no debería haber problema, pero hagámoslo con paréntesis. 2 por A. Y la primera solución nos da 3. Entonces voy a tomar todo este valor que acabé de escribir, porque realmente voy a escribirle el mismo, lo copio y lo voy a pegar acá. Pero aquí, antes de la raíz, voy a cambiar el signo más por el signo menos, que es lo que me dice la fórmula. Y obtengo la segunda solución, que es 2. Vamos a escribir nuevamente la solución para la siguiente ecuación. Igual, paréntesis, menos 1 por B más raíz de B elevado al cuadrado menos 4 por A por C. Cierro paréntesis dos veces y divido entre 2. Perdón, voy a colocar paréntesis, aunque no debería dar un error, pero mejor lo divido. 2 por A. Y cierro paréntesis. Cuando tengamos una duda en una fórmula, simplemente nos aseguramos que la fórmula quede totalmente coherente con los paréntesis. Y nos da error. Si la pegamos acá en la siguiente con el signo negativo, también nos da error. Entonces, aquí tenemos estas dos soluciones que graficamos en el punto anterior. ¿Qué quiere decir que da error? Que la parábola no toca el eje X. Pero ojo, el hecho de que no toque el eje X no quiere decir que deje de ser parábola, simplemente que esta parábola no tiene solución. Bien, entonces con estos dos sencillos estudios ya tenemos una plantilla para graficar funciones y también para resolver cualquier tipo de función cuadrática, incluyendo cuando el coeficiente a es diferente de 1. Entonces, en esos casos es muy útil esta fórmula, que es la fórmula de la función cuadrática. Espero que esta sea una base bastante buena para cuando tengamos que analizar los casos que implican movimientos gravitatorios, como el tiro parabólico, como el péndulo y pues obviamente como la caída libre. Muchas gracias por su atención.